¿qué tal? Espero que hayan pasado una buena semana, como ya saben, de movilizaciones, de paros, de muchas cosas en el terreno de lo social, de lo político y mucha también eh, polémica en la cobertura y en el tratamiento a las audiencias por parte de los medios de comunicación. En lo que respecta pues, a nuestra asignatura, ha sido también una semana muy interesante, ¿verdad? Bueno, podemos en la otra semana quizá tratar un poquito del tema. Esta semana, como saben, lo que nos ocupa es precisamente finalizar aquello que tiene que ver con la influencia de la estructura en la eh, organización y comprensión no solo de los mercados de las industrias culturales y los diferentes sectores de los medios de comunicación, incluido obviamente pues, Internet y las redes sociales y los medios digitales, etcétera, etcétera, sino también y muy especialmente la configuración de las audiencias en estos nuevos entornos. Ya hemos hablado teóricamente pues cómo la influencia de los procesos de digitalización con todas las características pues que deben cumplir o han debido cumplir, en especial esos procesos de necesidad de un mayor capital para cumplir con esas transformaciones, ha llevado en unos entornos marcados por la desregulación, además, a que los criterios puros del mercado hayan primado, hayan prevalecido frente a criterios de tipo social o de tipo público, de servicio público, que tienen que ver con la garantía de mecanismos para la diversidad o para el pluralismo en los diferentes sectores. Esos criterios que han sido abandonados o han sido dejados muy de lado han sido sustituidos o digamos que otros criterios han tomado la preeminencia dentro del desarrollo del sector, algo que venía obviamente ocurriendo ya en el sector o en los sectores de las industrias culturales, pues desde la perspectiva más clásica, pero que se profundiza con los procesos de digitalización. Las razones ya las hemos dado, no voy a repetirlas por tercera sesión, están en el vídeo de hace unas cuantas semanas, lo estuvimos hablando la semana pasada también, el martes pasado, en nuestro debate, en nuestra discusión que tuvimos en clase. Eh, las consecuencias también las hemos estado adelantando. Ya hemos hablado en concreto del sector de la industria cinematográfica, eso para la sesión pasada. Ahora quiero traer también una serie de ejemplos a la sesión de hoy para finalizar también pues cómo cada uno de los sectores ha podido transformarse o ha podido comportarse en los procesos de digitalización. Y empecemos por el sector editorial. El sector editorial, que es un sector, digamos, muy concentrado geopolíticamente. Estos son cifras obviamente ya un poquito antiguas, pero que nos dan pie a comprender cómo es la distribución tan desigual del mercado editorial o de la industria editorial, marcado precisamente por una distribución en la que Estados Unidos tiene prácticamente la, diríamos, la preeminencia, casi digamos, un tercio de todo el mercado se distribuye solo en el mercado estadounidense, con China en el segundo lugar y Alemania en tercero. Estos son cifras de facturación, es decir, no se trata de que en Estados Unidos compren más libros o lean más, sino que los libros que leemos o que compramos en el mundo son de editoriales con base estadounidense. En segundo lugar, como decimos, China, el mercado chino, la facturación del mercado chino. Y en tercero, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia y España. Esos serían como los principales mercados a nivel mundial. Eso puede ser, digamos, un poco confuso en cierto sentido, en la medida en que los mercados, digamos, hispanoparlantes no están distribuidos solo en países o no están o sus editoriales no tienen base solo en países hispanoparlantes, sino que también en este caso Estados Unidos tiene un gran peso y ahora lo vamos a ver. La cuota de mercado mundial
también está distribuida de una manera muy desigual, en que el 41% del mercado está facturado en la Unión Europea, con un 34% en los Estados Unidos, un 13% en los llamados BRICS, ¿sí? Brasil, India, China y Sudáfrica, y Rusia, perdón, eh, y Sudáfrica también, sí, el 13%, y el resto del mundo, en el que nos incluiríamos obviamente nosotros, pues tendríamos solo un 12% de la tarta. Como vemos, mercados hiperconcentrados en esos inicios de los procesos de digitalización, por eso tenemos esas cifras del año 2012, en el que está marcado por el boom de los procesos de digitalización, en un primer momento también en la producción y en el consumo editorial, aunque sobre todo marcados por la transformación del sector distribución. Sí, es donde más hemos notado la diferencia, y ahora vamos a comprender por qué. Si lo vemos en cifras distribuidas por las mayores editoras, vemos como Pearson y Random están en un primer lugar muy aventajados, o tomando Pearson solo con 6.000 millones de euros, 6.500 millones de euros, muy por encima de las demás, con Reed Elsevier en segundo o tercer lugar, como lo queramos ver, y Thomson Reuters en un cuarto lugar también, muy cercano. Las primeras editoriales, como vemos, pues base anglosajona, la primera alemana vendría en el siguiente lugar, y después la primera francesa, y después la primera en castellano, que sería el grupo Planeta. Esta distribución, ¿sí?, nos hace pensar en, de nuevo, cómo de concentrados están los mercados, habida cuenta que además las editoriales de las que estamos hablando, como las más grandes, Penguin Random House, que participan en un 47%, el grupo Pearson, como decíamos, que son los más, la editorial con más facturación en el mercado, Bertelsmann, alemana, con un 53%, dentro de la cual podemos encontrar pues firmas como Mondadori, Beascoa, Caballo de Troya, Conis, Conecta, Debate, todas estas editoriales en castellano que podemos conocer, Sudamericana, famosa y histórica por editar las primeras ediciones de Cien años de soledad, por ejemplo, editoriales como Santillana y todas las derivadas, Alfaguara, Aguilar, El País, Taurus, Punto de Lectura, etcétera, pues también parte de Promotora de Informaciones S.A., que es Prisa, el grupo Prisa, a través de su filial Santillana, o Anagrama, con Jorge Herralde, el grupo Feltrinelli, ¿verdad?, que son quienes controlan precisamente el sello editorial. Como vemos, las principales editoriales, aun siendo editoriales o firmas, empresas, por tanto, propias y con nombre propio, hacen parte de casas editoriales mucho más amplias, mucho más complejas, que han venido concentrando el mercado en gran medida. Podemos ver, pues, Hachette, que es parte del grupo Lagardère, como, de nuevo, controla firmas grandes como Anaya, ¿sí?, en el mercado hispanohablante. Bueno, aquí decimos también, pues Prisa vendió ediciones generales a Penguin Random House, con lo cual estamos viendo cómo el mercado se sigue concentrando poco a poco. Digamos de manera mucho más concreta, si nos centramos en el proceso de transformación digital o de digitalización, podemos ver cómo obviamente la industria editorial está marcada por la incidencia del grupo Amazon en, digamos, la transformación de todo el proceso, de toda la cadena de valor. Si en un primer momento, como decimos, pues Amazon le apostó muy fuerte al sector de la producción y de la distribución y de la exhibición, especialmente a través de sus ebooks, ¿sí?, de los Kindle, eh, es sobre todo en el sector de la distribución donde se ha conseguido asentar un proceso de transformación dentro del sector editorial, que ha conseguido redistribuir los costos y los beneficios.
La frase de Jeff Bezos, recientemente, pues ya saben, sustituido en el CEO del grupo Amazon, es muy significativa. Queremos hacer dinero cuando las personas usen nuestros dispositivos, no cuando los compren. ¿Sí? Esa es una de las grandes estrategias que Amazon ha establecido o estableció durante la década pasada, precisamente para conseguir concentrar en gran medida el mercado. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? Precisamente a través de la venta masiva de dispositivos, los cuales, pues obviamente estaban en un precio muy barato comparado con las competencia, precisamente para lograr saturar y concentrar el mercado en la medida de lo posible, y a partir de esa concentración y de ese aseguramiento de una cuota altísima de mercado, poder empezar a ganar dinero con esos dispositivos a través de su uso, ¿sí? En una estrategia similar a cómo los mercados de la suscripción o por suscripción han venido desarrollando en el sector de las OTTs. Bueno, en el año 2014, Forbes ya nos hablaba de cómo Amazon vendió el 65% de los ebooks en Estados Unidos, seguido por Apple y B&M. En Reino Unido se estimaría que era 95% de esos libros electrónicos, con lo cual estamos hablando que era una estrategia tanto exitosa. ¿Cuál era la estrategia específicamente de Amazon? Bueno, a través de la venta de sus primeros modelos y de esa estrategia de maximización de venta de sus dispositivos, lo que procuraban era intentar garantizar que a través de saturar y de copar el mercado, sus propios formatos, ¿sí? El formato Kindle, como vemos acá, serían los formatos preeminentes. Si nosotros vemos los formatos que cada uno de los lectores permite, veríamos cómo los dispositivos Android o los dispositivos de Apple pues son aquellos dispositivos que permiten más tipos de formatos dentro de, el consumo de esta literatura en digital. ¿Sí? Si nos damos cuenta, Amazon en sus versiones de Kindle lo que hace es permitir muy pocos formatos en un principio, y según va saturando el mercado va abriéndose en la medida en que digamos, la competencia también va abriendo formatos, pero a la vez que digamos, va abriendo los formatos, saturar el mercado, lo que intenta y lo que procura es asegurarse precisamente como en su propio formato una mayor distribución, una mayor producción, una mayor distribución, precisamente para que sean solo sus dispositivos quienes puedan leer esa producción literaria. Así otras marcas, ¿no? Como B&M o como Sony o cualquier otro digamos, dispositivo, pues quedarán en todo caso en un segundo plano, y en la medida en que permiten o van abriendo formatos, incluso los formatos en abierto en último caso, bueno, PDF en los segundos modelos y terceros, el EPUB, que es el formato de ebook abierto, pues solo en la tableta, ¿no? En el Kindle Fire. Bueno, ¿cómo se distribuye el mercado o digamos, el sector o la cadena de producción, distribución y exhibición en la industria editorial a través de los procesos de transformación digital? Pues podemos verlo precisamente en este gráfico de acá. Es muy significativo cómo reducimos costos en diferentes partes de la cadena, precisamente para redistribuir y conseguir un mayor beneficio, especialmente para los actores que han estado mucho más involucrados en este proceso de transformación. En un primer momento, pues vemos como, por ejemplo, para un libro pues, de tapadura, que tiene un costo medio, un precio medio de salida al mercado de $26, al editor se le pagan la mitad, 13, ¿sí? Y los costos del editor pues, estarían en unos 3,90 más o menos en royalties para el autor, 3,25 en impresión, almacenamiento,
distribución, diseño, corrección de estilo, edición, etcétera, 0,80 y marketing sería $1 más o menos por cada uno de los 13, con lo cual le quedaría más o menos a ese editor un beneficio medio de unos $4, ¿sí? En un ebook, ¿sí? Con un precio más o menos de unos $13, eh, y siendo que al editor se le pagan 9, precisamente por esta redistribución que vamos a ver ahora, vemos como el royalty al autor está entre los 2,27 y 3,25. Eliminamos este bloque importante de gastos, con lo cual la digitalización, edición, corrección, etcétera, tiene también un costo de unos 0,50 y el marketing, que de nuevo se digitaliza también, pues reduce un poco sus costos en un 0,78, con lo cual conseguimos un beneficio medio entre unos 4,56 y unos 5,54 dólares, dependiendo pues de los royalties para el autor. Con lo cual estamos viendo como a mitad de precio, ¿sí? De 26 a 13, es decir, a una facturación total, bruta, de el 50%, conseguimos mayores beneficios para las casas editoriales, o las casas editoriales consiguen mayores beneficios precisamente en esta redistribución de costos. ¿Cómo lo consiguen? Pues especialmente eliminando los gastos de impresión y distribución. Estos serían los costos, digamos, típicos de un proceso de producción y distribución eh, y exhibición, obviamente, o consumo o venta, en este caso, de un libro físico, ¿sí? Como vemos, la mitad del dinero se lo quedaría el vendedor. ¿Por qué? Digamos, aquí vemos como el 50% es dinero para el vendedor y aquí reducimos al 28%. Pues específicamente por la reducción de los gastos logísticos y de los gastos fijos que tendría el vendedor. Un vendedor físico necesita un espacio de almacenamiento, un espacio de venta, unos costos de renta, unos costos de impuestos inmuebles, con unos costos de electricidad, de servicios, de personal, etcétera, etcétera. Cuando transformamos o digitalizamos el espacio de venta, lo que conseguimos es perdón, que esto es el directo. Que estos gastos o estos costos se reduzcan enormemente en la medida en que no tenemos tantos gastos logísticos. Solo necesitamos un servidor donde almacenar y obviamente unos trabajadores que van a estar centralizados para un mercado mucho mayor. Con lo cual podemos redistribuir estos costos de acá entre los demás actores que hacen parte. Por otra parte, la impresión se elimina y la distribución se minimiza en la medida en que la distribución pasa a ser parte seguramente de los deberes, ¿sí? O de los trabajos de la editorial. Con lo cual, estos beneficios que se distribuyen en el sector de la impresión y la distribución, de nuevo, se redistribuyen en el resto de actores. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, ¿quiénes son los mayores beneficiarios de esta redistribución? Realmente todos consiguen una redistribución al alza. En diseño y edición, más o menos un 1%, un punto porcentual más alto para sus beneficios. En el sector del marketing, un par de puntos más. Al propio autor también se le aumentan los beneficios de un 15 a un 23 y si bien al vendedor se le reduce, pero como decimos en términos brutos, pero no netos, es la casa editorial quien asume esos costos de distribución, esas necesidades de distribución, quien más nota, ¿verdad?, ese aumento en los beneficios, de un 15% a un 39% de esos $13, ¿verdad?, de costo que estamos vendiendo. Bueno, autor y editorial ganarían más con el libro, como decimos ahí, a cambio de eliminar el costo de impresión y distribución. Esa transformación transforma también en gran medida a las propias audiencias. Piensen sobre todo en el mercado de la distribución editorial digital, ¿sí? Y esta va a ser la pregunta del foro, no solo con el mercado editorial, sino con todo lo que vamos a ver, una de ellas. ¿Cómo ustedes creen que las características que hemos
descrito en la transformación de los mercados hacen que las audiencias se transformen. ¿Cómo se comportarán las audiencias ahora? ¿Dónde van a comprar sus productos? ¿Dónde lo compraban antes? Cómo pueden transformar sus gustos, cómo pueden transformar incluso sus propias necesidades, ¿no? Bueno, pasemos entonces al mercado de la música, un mercado también muy marcado y quizá uno de los que más ha definido el proceso o los procesos de digitalización actual, especialmente porque se encontró con ellos de una manera muy temprana, en el año 99, con la crisis de Napster, ¿no? Entre comillas. Napster era una aplicación, un programa de distribución peer-to-peer, ¿sí? Entre actores conectados a una red que en el año 99 pues, comenzó y digamos, se popularizó en gran medida en Internet para la distribución gratuita entre usuarios de canciones en formato MP3, que pues, recién estaba naciendo, ¿sí? La gran popularidad de este programa hizo que la industria de música grabada cayera en una gran crisis, una profunda crisis en esos inicios del mercado de la digitalización y de la masificación del Internet, pues, precisamente por la incapacidad de acción en los nuevos modelos. Lo único que consiguió la música grabada fue prohibir Napster, ¿sí? En el año 99. Eh, Piense que en 2001, entre 2001 y 2003, estamos asistiendo de nuevo a estos procesos de digitalización, aunque el CD ya es un formato digital, pero realmente está soportado bajo un formato físico, entonces no es totalmente digital, ¿no? Los archivos lo son. Pero bueno, con el paso al MP3 digitalizamos totalmente y entonces esa popularidad de Napster hace que el mercado de la música grabada entre en crisis. Tras la prohibición de la plataforma Napster, lo que hace el mercado, el sector de la música grabada es apropiarse del modelo propuesto por Napster, ¿sí? El intercambio entre usuarios, y mercantilizarlo y comercializarlo a través de cómo lo piensa hacer o cómo lo hace, a través de una estrategia P2S, un peer-to-server. No un peer-to-peer, no es intercambio entre usuarios, sino intercambios entre usuarios y un servidor que ofrece precisamente todas esas productos culturales, ¿no? Ese intercambio se produce bajo un servicio de suscripción, ya sea en modalidad gratuita, estilo Spotify, ¿no? Financiado a través de la publicidad, o ya sea a través de modelos de pago como Spotify Premium o como Pandora o cualquier otro servicio que Deezer, etcétera, YouTube Music, etcétera, etcétera. O Google Music. Tenemos innumerables ejemplos. Entonces lo que hace es apropiarse del modelo que había nacido por parte de los usuarios y mercantilizarlo para así garantizar su beneficio económico. ¿Cómo ha ido cambiando históricamente este modelo? Lo podemos ver acá. Del mercado de los 8 pistas, que les recomiendo a quien no lo conozca que busquen en Wikipedia, ¿no? Que es un 8 pistas, les sonará de películas setenteras y tal, pasando con la popularización del vinilo, también la masificación de los cassettes a final de los años 70 y los 80, el surgimiento del mercado del CD y del videoclip, ¿sí? En los años 90 y principios de los 2000, y como vemos a partir del año 2000, como estábamos diciendo, la caída, la gran crisis del mercado de la industria de la música grabada, ¿sí? Que hasta estos años pues venía cambiando de una, digamos, venía generando una tendencia negativa en las ventas mundiales, como vemos acá, y que sin embargo en los últimos años pues, ha tenido una alta recuperación. Esta transformación, ¿sí? Ha sido a través de una reducción de la cuota del mercado, en el que la digitalización o los formatos digitales han ido aumentando de manera mucho más prudente y la caída de los formatos físicos sí ha sido pues mucho más pronunciada. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la gran consecuencia? De nuevo, la concentración, ¿verdad?, del mercado de la música grabada, la pérdida de sellos
independientes o locales, y la concentración en grandes sellos, como habíamos estado viendo, Sony Music, Universal, BMG y casas como EMI, ¿verdad? Que han sido subsumidas. Eh, ¿Qué ha ocurrido y cómo ha sido esa transformación? Bueno, en un primer momento, la transformación de la música grabada que había estado soportada en la venta de los formatos eh, físicos de esa música grabada y, digamos, dejado de lado el espectáculo de la música en directo, música en vivo, como una especie de evento que apoya el marketing de la grabación de esos discos, etcétera, durante los años 90 hasta el principio de los 2000. A partir de esta crisis, sobre todo en la primera década de los 2000 y en adelante, hubo una transformación en la que la música grabada pasó a ser un apoyo de la música en directo, de la música en vivo, de los espectáculos, que fueron aquellos que realmente, digamos, generaron los beneficios durante esa larga noche, ¿verdad?, de la música grabada, hasta, digamos, la popularización del formato por suscripción. En ese momento lo que ocurre es la aparición de grandes promotoras como Live Nation, ¿sí?, que generan un modelo por el cual, de nuevo, pasamos también a una especie de generación de royalties, en digamos, un híbrido de suscripción por el cual los propios cantantes o músicos contrataban a estas promotoras precisamente para asegurar una serie de beneficios en un momento de crisis. Caso o ejemplo de Madonna, el Madonna Tour recaudó 300 millones de dólares, mientras que su último disco, como decíamos, pues no alcanzó los 20 millones. Sin embargo, pues no deja de ser, como decíamos, un acto de marketing más, ¿sí?, para ese tour del DNA. Sin embargo, de esos 305 millones, pues Madonna en 2007 firma un acuerdo 360 con Live Nation por 10 años y 120 millones de dólares. Entonces, Madonna se asegura unos beneficios en una industria en crisis que tiene, digamos, un alto riesgo, ¿verdad?, en esos procesos de capitalización, como hemos dicho, no se sabe muy bien cómo va a funcionar. Dice, bueno, yo me llevo mis 120 millones a mi mansión y resulta pues que el tour sale muy bien, genera 305 millones solo este tour, no estamos hablando de 10 años, pero bueno, Madonna está contenta porque tiene su plata, Live Nation está mucho más contenta porque ha generado muchos millones de dólares, ¿verdad? Llegamos en ese momento, obviamente, al mercado de servicios por suscripción, que en gran medida se parece mucho también al de los servicios por suscripción audiovisuales. Ahí tenemos diferentes formas, como decimos, de interacción con las audiencias. Dejo que ustedes respondan en ese último punto. En el caso de la televisión en abierto, que hemos venido viendo también como hemos generado una transformación durante los últimos años. Históricamente, las centrales o como funcionaba la programación de las televisiones en abierto, las centrales de compra identificaban targets adecuados para sus mensajes publicitarios. En ese sentido, las empresas diseñaban canales adecuados para esos targets y compraban contenidos adecuados para atraerlos. Las cadenas en ese punto insertaban los contenidos publicitarios en los contenidos y programaciones que hacían parte de sus targets, ¿sí?, y los espectadores, atraídos por los contenidos, prestarían más atención a los mensajes comerciales. Este es el modelo explicativo del blind spot que nos decía Dallas Smith y que estábamos hablando pues, en las primeras sesiones de la clase, precisamente en el momento en que las cadenas obtienen ingresos por la audiencia obtenida de los intermediarios publicitarios. Es decir, las empresas publicitarias o los intermediarios, que son las empresas publicitarias, le dan la plata de las empresas que quieren anunciarse en las cadenas a las cadenas de televisión a cambio de unas audiencias dirigidas precisamente al consumo de esos productos en específico. En el caso de la televisión de pago, que es la transformación de esa primera televisión en abierto, tenemos diferentes modelos, ¿verdad? En el que, pues, entre los años 50 y la masificación del modelo televisivo hasta los años 80 y, en específico, pues,
la ampliación, la capacidad técnica precisamente para ampliar las posibilidades de transmisión mucho más concentrada y pues por tanto ampliar la posibilidad de tener acceso a más canales o a la distribución de más canales por ondas, en este caso aéreas, ¿no? De televisión. Teníamos un modelo que podemos denominar de paleotelevisión en el que esa identificación de targets lo que provocaba era generar unos contenidos distribuidos de la siguiente forma: un contenido específico e informativo que daba paso a un contenido de tipo documental, un bloque sin emisión con las cartas de ajuste tan vintage, ¿no? Que podemos decir ahora. No sé si ustedes han visto una carta de ajuste nunca, pero si no, pues busquen carta de ajuste en internet y en YouTube debe estar, ¿no? Para que sepan lo que es la carta de ajuste. Básicamente eso ajustaba pues tanto los estándares de la señal en audio y en imagen, ¿no? Ustedes saben que bueno, las imágenes por televisión analógica lo que hacían era, o el emisor, digamos, la emisión, la antena emisora dividía las imágenes en líneas horizontales y verticales, las transmitía y los receptores lo que hacían era volverlas a interpolar. Bueno, esas cartas de ajuste servían precisamente para esa interpolación. Eh, Después, en la tarde, a la salida de las escuelas, del colegio, un bloque de contenidos infantiles para dar paso a un contenido de tipo informativo, los noticieros de la noche, que abrían el espacio de el contenido de entretenimiento que era el que concentraba mayor audiencia, ¿sí? Ese, digamos que ese era el modelo de nuevo para dar paso pues, a un periodo sin emisión en la noche en el que volvía la carta de ajuste y en la mañana iniciamos de nuevo el modelo. La neotelevisión o la nueva televisión que aparece en los años 80 y que es hija de la competencia directa entre diferentes canales de tipo privado, recordemos que pues en gran medida en Europa y también en América Latina, la televisión hasta los años 80 es una televisión pública, ¿sí? Marcada no tanto por la financiación o la consecución de grandes beneficios como también, y digo también porque obviamente había un modelo híbrido en la mayoría de los países, salvo raras excepciones, como también el servicio público. Entonces era diferente. Con la entrada de los actores privados, la masificación de los actores privados en los mercados nacionales, esa nueva televisión se potencia y pasamos a ver cómo estos bloques sin emisión ya empiezan a tener contenidos de tipo serial, también en este caso en América Latina y en países como España, en cierto sentido, o del sur de Europa, eh, telenovelas, ¿sí? eh, herederos también del modelo estadounidense, con las soap operas, y digamos que intentan pues, aumentar obviamente los beneficios a través de el aumento del acceso a diferentes nichos de audiencias. A partir de los 90 y de los procesos de digitalización de la televisión, que no es algo tan actual, sino que se inicia en los años 90 de manera privada, de manera de la televisión de pago, en gran parte, bueno, sobre todo en el mundo estadounidense y de Europa occidental, bueno, y en Japón, etcétera, etcétera, mercados, pues, digamos, del norte global, eh, el multicanal temático en el que ya dividimos no por franjas horarios, sino por canales que ofrecen contenidos dirigidos a diferentes nichos de audiencia, con lo cual vamos personalizando estos audiencias y por tanto los propios mercados publicitarios y la financiación de los canales, con finalmente una televisión de tipo no lineal que a partir de los años 2010 hasta hoy y en este contenido en la televisión a la carta, no tan popularizada quizá en América Latina todavía, pero sí en Estados Unidos o en Europa, con canales de tipos, como decíamos, informativos, seriales, es decir, temáticos, multicanales temáticos, pero con acceso ubicuo, no necesariamente un acceso en directo a los propios contenidos, como si ofrecía obviamente pues, la televisión lineal, ¿no? La televisión lineal temática. Esta televisión no es lineal. Movistar, por ejemplo, sería un ejemplo, Movistar TV, Dazón, incluso ESPN en los modelos que tienen en Estados Unidos, Sky, ¿sí? En fin, tenemos como muchos, o Fox en general, grupo,
tendríamos muchos ejemplos. Acá nos hemos saltado un poquito este paso y hemos ido directamente al mercado de los servicios de audiovisual distribuido de las OTTs. Eh, en la medida, pues, como hemos visto, que son procesos que también surgen hace muchos años, pero que empiezan a popularizarse durante los últimos años. ¿Sí? Es más rentable vender televisión o intercambiarla en el mercado publicitario, es decir, ¿qué creen ustedes que es más rentable? ¿Una televisión que se financia a través del mercado publicitario o una televisión que se financia a través del pago por suscripción? Bueno, yo creo que en los últimos años nos han estado dando una respuesta bastante evidente, ¿sí? Eh, Voy a saltarme toda esta parte más teórica, podemos accederla más adelante, pero quiero explicarles esta diferencia importante, ¿no? Bueno, antes de nada, en todo caso, el mercado de la televisión, muy marcada en los últimos años por los procesos de la entrada y masificación y globalización real de las empresas de OTT, que como vemos, pues ya tenemos acceso ubicuo y en todo el mundo prácticamente, con diferencias mínimas, ¿sí? En la oferta de contenidos y en el acceso a los contenidos, obviamente muy marcadas por la posibilidad logística y de infraestructura de los diferentes países. Eh, de nuevo, pues bueno, pueden también ejemplificar en el sector del audiovisual esas transformaciones en las audiencias, ¿no? Con los procesos de digitalización que, como vemos, pues nacen en los años 90 en el caso de la televisión, pero sobre todo se popularizan a partir de esta última década del 2010 en adelante. En ese sentido, y en el sentido total de todo lo que hemos estado hablando, existen tres tipos identificados de industrias culturales. La industria de flujo, que sería la que marca el desarrollo y la masificación del sector de las industrias culturales, sobre todo a inicios del siglo XX, con la popularización de la radio y en mediados y en adelante hasta los años 80 también y 90, bueno, principios de los 2000 y sobre todo hasta esta crisis que provoca la digitalización y las transformaciones que llegan hasta 2010, imagínense, marca prácticamente el desarrollo de todo el siglo XX. Una industria de flujo, llamada así porque los contenidos culturales no se compran, sino que mayoritariamente se accede a través de ellos o se accede a ellos a través de sistemas que ofrecen un flujo continuo o en eventos. Caso, como vemos, radio, televisión, flujo continuo de contenidos o eventos en directo que se ofrecen en un momento específico y en un día muy concreto, ¿verdad? Que luego pueden revertirse o no, pero que, digamos, si queremos acceder tenemos que estar conectados en ese específico instante y a través de ese, digamos, decodificador, que puede ser pues, el transistor de radio o el aparato de televisión. Una industria de productos que surge, obviamente, surge de manera muy iniciática, pues porque podemos hablar que si tomamos en cuenta la prensa, por ejemplo, escrita, pues es el primer tipo de industria cultural, la industria de productos, precisamente porque se centra en la venta directa del producto. Entonces, la venta del periódico, la venta del disco de cera en el siglo XIX, ¿verdad? La venta de los vinilos, la venta de los cassettes, de los VHS, de los CDs, de los DVDs, de los Blu-rays, ¿sí? En ese sentido, a partir específicamente de los años 60 en adelante y sobre todo durante la década de los 80 en adelante, se posiciona como un mercado mundial inmenso de compra de soportes que permiten almacenar contenidos culturales audiovisuales y hardware cultural. En ese sentido, como decíamos, los eventos sirven de apoyo al marketing cultural y este momento entre los años 80 y la crisis de los 2000, ¿no? De esos procesos de digitalización, marcarán precisamente esa preeminencia en ciertos sectores, como el de la música grabada o el de la industria editorial, obviamente, y el de la prensa, claro está, en el que, como decíamos, los eventos, los conciertos, los festivales, los certámenes, todo eso son apoyo. ¿Sí? Es un apoyo de marketing a la venta de los productos directos que son los CDs, que son las películas en VHS, etcétera, etcétera.
Y por último, una industria de tipo de servicios, ¿sí? En el que a partir de los años 2010 sobre todo, las redes permiten un acceso preventivo y ubicuo a los contenidos, por lo que el producto pasa a ser sustituido por la suscripción, que permite acceso no lineal al contenido cultural, pero no la propiedad sobre el producto. Eso es muy importante. Antes nosotros, para ver una película, compramos esa película y la podíamos ver cuando quisiéramos, ¿no? Mientras tengamos digamos, el hardware para decodificar ese código, que sería pues, un VHS con unos cabezales que pudieran leer la cinta magnética y a partir de ahí pues, ver las imágenes traducidas en un televisor, ¿sí? En un aparato de televisión. Será un DVD, pues necesitamos el aparato reproductor de DVD y además pues, un aparato de DVD que fuera compatible con la región del producto que habíamos comprado, si era PAL, si era NTSC, si era tal. Tenemos como muchos códigos, ¿verdad? Hoy lo que compramos es un tipo de acceso y ese acceso se acaba. Nosotros vemos, por ejemplo, ese trauma que hubo entre varias, sobre todo varias generaciones, pero sobre todo, digamos, la mía, cuando de Netflix anunciaron que retiraban Friends, ¿no? La serie antigua y que a unos les aburre y a otros les encanta de esta clase, pues en un momento dado nosotros teníamos acceso a toda la serie, al día siguiente ya no podemos acceder a ella, ¿sí? Aunque nosotros sigamos pagando Netflix, ¿no? ¿Por qué? Porque la propiedad es, en ese caso, de Netflix, el usufructo del producto es de Netflix, es quien paga los derechos. Nosotros pagamos los derechos de acceso. Bueno, estos serían los tres tipos de productos. Creo que lo vamos a dejar acá. La próxima semana vamos a finalizar. Llevamos ya casi 3/4 de hora. Entonces, yo creo que con esto es bastante contenido. Entonces, la próxima semana, el próximo martes, nos encontramos de nuevo ya en clase. Vamos a finalizar estos contenidos. Hacemos un cierre un poco con sus interpretaciones también que les voy a pedir en el foro. Y a partir de ahí vamos a trabajar un par de herramientas también para analizar o para construir el trabajo final que les voy a pedir y que pues, van a tener ya en su canal de Teams como una tarea, ¿sí? Bien descrita. Hablaremos de ello la próxima semana, distribuiremos bien las tareas, resolveremos todas las dudas y bueno, avanzaremos todo lo posible en esos contenidos que lamentablemente ya se nos están acabando. Yo soy muy feliz con estas clases porque la verdad que las disfruto y sobre todo las disfruto pues cuando estamos todas y todos juntos. En fin, no me enrollo más. Como siempre, ya saben, estén muy atentos al foro, a responder al foro, vean los contenidos, accedan a las presentaciones, reflexionen, cuídense mucho, ¿sí? Y nos vemos el próximo martes.